Bienvenidos al canal de YouTube de Autorepuestos Henry. En este video haremos la prueba al distribuidor de un Toyota Corolla de sexta generación, motor 4AF de 16 válvulas tipo carburado. Tenemos el distribuidor, tapadera con el rotor, el cable de bujías, la bujía de pruebas y la batería de 12 voltios. Este distribuidor es electrónico de tipo inductivo y tiene todos los componentes en una sola carcasa. La bobina captadora es señal de entrada, el módulo encendido, procesamiento de señal y señal de salida, y tenemos la bobina que es el actuador. Adicional tenemos un condensador de 0.47 picofaradios y este distribuidor tiene dos líneas. La línea café es positivo y la línea negra es tacómetro. Para hacer la prueba necesitamos conectar primeramente el cable de bujías hacia la salida de la bobina. Positivo, conectar al distribuidor con la línea café. Y negativos necesitamos dos, uno hacia la bujía de pruebas y el otro hacia la carcasa del distribuidor. Al conectar el negativo vemos que saltan algunas chispas. Esto es normal. Al girar el distribuidor tiene que haber chispa en la bujía de pruebas. Teniendo cuidado de no acercar mucho el cable de la bujía a nuestras manos, ya que podemos recibir un chispazo. Como pueden observar, se necesita hacerlo un poco más rápido para que se pueda generar una chispa. Desconectamos. Como pudieron observar, sí hubo chispa en la bujía de pruebas. Pero ¿qué pasaría si no hay chispa? Primeramente tenemos que revisar en el distribuidor. Uno de los mayores componentes que se arruinan son las bobinas. Para ello tenemos que quitar estas tuercas y probar con un transistor de potencia la bobina por separado. Si la bobina pasa esta prueba, quiere decir que el problema está en el módulo encendido. Aquí se puede cambiar el módulo o cambiar completamente el distribuidor. Lo más recomendable por motivos de uso es cambiar el distribuidor completo, ya que muchas veces tienen fugas internas de aceite debido a que esta parte de acá va hacia el motor. Internamente tienen un retenedor y este retenedor con el tiempo se arruina y deja pasar aceite internamente al distribuidor. Cuando eso pasa, muchos optan por cambiar el retenedor y el valero que llevan interno, pero usualmente este se arruina o se pueden arruinar los componentes al momento de manipularlos, por lo cual lo más recomendable es cambiar todo el distribuidor. Cuando, a pesar de tener chispa en esta prueba, pero no sale hacia las bujías, entonces el problema es con la tapadera. Hay que verificar la tapadera y el rotor que estén en buenas condiciones, pero principalmente la tapadera, ya que lleva estas dos piezas de grafito que conectan la bobina con el rotor. Podemos verificar esa parte con este multímetro en escala de 20 kiloohmios. Conectamos las dos puntas hacia las piezas de grafito
y verificamos la resistencia que tiene. Como pueden observar, tiene 0.1 kiloohmios o 100 ohmios. Si esta tapadera tiene más de 3 kiloohmios, quiere decir que hay un problema con la tapadera y por ende debe cambiarse, aunque lo ideal siempre es cambiarla cada cierto tiempo. Estas han sido las pruebas al distribuidor de Corolla de sexta generación. Si tiene más preguntas, puede hacerla en los comentarios. Les saluda el muchacho de lentes y nos vemos en un próximo video.